En matemáticas, el conjunto de los números reales, denotado por R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. Incluye tanto los números racionales como los números irracionales, y en otro enfoque, a los trascendentes y a los algebraicos. Los irracionales y los trascendentes no se pueden expresar mediante una fracción de dos enteros con denominador no nulo, tienen infinitas cifras decimales aperiódicas, tales como 5. Barra inversa displaystyle, barra inversa sqrt, 5. O el número real. L. O. G. 2. Barra inversa displaystyle log. Cuya trascendencia fue enunciada por Euler en el siglo XVIII. Los números reales pueden ser descritos y construidos de varias formas, algunas simples, aunque carentes del rigor necesario para los propósitos formales de las matemáticas, y otras más complejas, pero con el rigor necesario para el trabajo matemático formal. Durante los siglo XVI y siglo XVII el cálculo avanzó mucho aunque carecía de una base rigurosa, puesto que en el momento prescindían del rigor y fundamento lógico, tan exigente en los enfoques teóricos de la actualidad, y se usaban expresiones como, pequeño, límite, se acerca, sin una definición precisa. Esto llevó a una serie de paradojas y problemas lógicos que hicieron evidente la necesidad de crear una base rigurosa para la matemática, que consistió en definiciones formales y rigurosas del concepto de número real. En una sección posterior se describirán dos de las definiciones precisas más usuales actualmente, clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy de números racionales y cortes de Dedekind. Historia. Los egipcios dieron origen por primera vez a las fracciones comunes alrededor del año 1000 AC, alrededor del 500 AC un grupo de matemáticos griegos liderados por Pitágoras se dio cuenta de la necesidad de los números irracionales. Los números negativos fueron ideados por matemáticos indios cerca del 600, posiblemente reinventados en China poco después, pero no se utilizaron en Europa hasta el siglo XII. Si bien a finales del 18 Leonhard Euler descartó las soluciones negativas de las ecuaciones porque las consideraba irreales. En ese siglo, en el cálculo se utilizaban números reales sin una definición precisa, cosa que finalmente sucedió con la definición rigurosa hecha por George Cantor en 1871. En realidad, el estudio riguroso de la construcción total de los números reales exige tener amplios antecedentes de teoría de conjuntos y lógica matemática. Fue lograda la construcción y sistematización de los números reales en el siglo XIX por dos grandes matemáticos europeos utilizando vías distintas, la teoría de conjuntos de George Cantor, por un lado, y el análisis matemático de Richard Dedekind. Ambos matemáticos lograron la sistematización de los números reales en la historia, no de manera espontánea, sino utilizando todos los avances previos en la materia, desde la antigua Grecia y pasando por matemáticos como Descartes, Newton, Leibniz, Euler, Lagrange, Gauss, Riemann, Cauchy y Weierstrass. Evolución del concepto de número. Se sabe que los egipcios y babilónicos hacían uso de fracciones en la resolución de problemas prácticos. Sin embargo, fue con el desarrollo de la matemática griega cuando se consideró el aspecto filosófico de número. Los pitagóricos descubrieron que las relaciones armónicas entre las notas musicales correspondían a cocientes de números enteros, lo que les inspiró a buscar proporciones numéricas en todas las demás cosas, y lo expresaron con la máxima, todo es número. En la matemática griega, dos magnitudes son conmensurables si es posible encontrar una tercera tal que las primeras dos sean múltiplos de la última, es decir, es posible encontrar una unidad común para que las dos magnitudes tengan una medida entera. El principio pitagórico de que todo número es un cociente de enteros, expresaba en esta forma que cualesquiera dos magnitudes deben ser conmensurables. Sin embargo, el ambicioso proyecto pitagórico se tambaleó ante el problema de medir la diagonal de un cuadrado o la hipotenusa de un triángulo rectángulo, pues no es conmensurable respecto de los catetos. En notación moderna, un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1, tiene una hipotenusa que mide raíz cuadrada de 2.
barra inversa displaystyle, barra inversa sqrt, 2. Surgió entonces una contradicción, de acuerdo con el principio pitagórico todo número es racional, pero la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles no es conmensurable con los catetos. Ello implicó que en adelante las magnitudes geométricas y las cantidades numéricas tendrían que tratarse por separado, lo que tuvo consecuencias en el desarrollo de la matemática durante los 2 milenios siguientes. Los griegos desarrollaron una geometría basada en comparaciones de segmentos sin hacer referencia a valores numéricos, usando diversas teorías para manejar el caso de medidas inconmensurables, como la teoría de proporciones de Eudoxo. Así, los números irracionales permanecieron a partir de entonces excluidos de la aritmética puesto que sólo podían ser tratados mediante el método de infinitas aproximaciones. Por ejemplo, los pitagóricos encontraron que si AB es una aproximación a 2 entonces P igual a más 2B y Q igual a más B son tales que PQ es una aproximación más precisa. Repitiendo el proceso nuevamente se obtienen mayores números que dan una mejor aproximación. Dado que las longitudes que expresan los números irracionales podían ser obtenidas mediante procesos geométricos sencillos pero, aritméticamente, solo mediante procesos de infinitas aproximaciones, originó que durante 2000 años la teoría de los números reales fuese esencialmente geométrica, identificando los números reales con los puntos de una línea recta. Nuevos avances en el concepto de número real esperaron hasta los siglos XVI y XVII, con el desarrollo de la notación algebraica, lo que permitió la manipulación y operación de cantidades sin hacer referencia a segmentos y longitudes. Por ejemplo, se encontraron fórmulas para resolver ecuaciones de segundo y tercer grado de forma mecánica mediante algoritmos, los cuales incluían raíces e incluso, en ocasiones, números no reales. Sin embargo, no existía aún un concepto formal de número y se seguía dando primacía a la geometría como fundamento de toda la matemática. Incluso con el desarrollo de la geometría analítica este punto de vista se mantenía vigente, pues Descartes rechazaba la idea que la geometría pudiera fundamentarse en números, puesto que para él la nueva área era simplemente una herramienta para resolver problemas geométricos. Posteriormente, la invención del cálculo abrió un periodo de grandes avances matemáticos, con nuevos y poderosos métodos que permitieron por vez primera atacar los problemas relacionados con lo infinito mediante el concepto de límite. Así, un número irracional pudo ser entendido como el límite de una suma infinita de números racionales. Como muestra, el número puede estudiarse de forma algebraica mediante la serie igual a 4, 1, 1, 3, más 1, 5, 1, 7, más igual a 4. K igual a 0, 1, K, 1, 2, K, más 1. Barra inversa displaystyle barra inversa pi igual a 4 barra inversa left igual a 4 barra inversa sum guión bajo, K igual a 0, barra inversa infti, K, barra inversa frac, 1, 2K más 1. Entre muchas otras expresiones similares. Para entonces, el concepto intuitivo de número real era ya el moderno, identificando sin problema un segmento con la medida de su longitud. El cálculo abrió el paso al análisis matemático, que estudia conceptos como continuidad, convergencia, etc. Pero el análisis no contaba con definiciones rigurosas y muchas de las demostraciones apelaban aún a la intuición geométrica. Esto conllevó a una serie de paradojas e imprecisiones. Notación. Los números reales se expresan con decimales que tienen una secuencia infinita de dígitos a la derecha de la coma decimal, como por ejemplo 324,8232. Frecuentemente se añaden 3 puntos al final indicando que hay más dígitos decimales, pero que se consideran sin importancia. Las medidas en las ciencias físicas son siempre una aproximación a un número real. No solo es más conciso escribirlos con forma de fracción decimal sino que, en cualquier caso, cunde íntegramente el concepto y significado del número real.
En el análisis matemático los números reales son objeto principal de estudio. Puede decirse que los números reales son la herramienta de trabajo de las matemáticas de la continuidad, como el cálculo y el análisis matemático, mientras que los números enteros lo son de las matemáticas discretas, en las que está ausente la continuidad. Se dice que un número real es recursivo si sus dígitos se pueden expresar por un algoritmo recursivo. Un número no recursivo es aquel que es imposible de especificar explícitamente. Aún así, la escuela rusa de constructivismo supone que todos los números reales son recursivos. Los ordenadores solo pueden aproximarse a los números reales por números racionales. De todas maneras, algunos programas de ordenador pueden tratar un número real de manera exacta usando su definición algebraica, por ejemplo. 2. Barra inversa displaystyle, barra inversa sqrt, 2. En vez de su respectiva aproximación decimal. Los matemáticos usan el símbolo R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. O, de otra forma. R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R. La letra R en negrita, para representar el conjunto de todos los números reales. La notación matemática. R. N. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R, N. Se refiere a un espacio de N. Barra inversa displaystyle N. Dimensiones de los números reales, por ejemplo, un valor R. 3. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R, 3. Consiste de 3 números reales y determina un lugar en un espacio de 3 dimensiones. En matemática, la palabra real se usa como adjetivo, con el significado de que el campo subyacente es el campo de los números reales. Por ejemplo, matriz real, función real, y álgebra de la real. Tipos de números reales. Racionales e irracionales. Un número real puede ser un número racional o un número irracional. Los números racionales son aquellos que pueden expresarse como el cociente de dos números enteros, tal como 3/4, -2 y 1/3, 5, 0, medio, mientras que los irracionales son todos los demás. Los números racionales también pueden describirse como aquellos cuya representación decimal es eventualmente periódica, mientras que los irracionales tienen una expansión decimal aperiódica. Ejemplos. 1. 4. Igual a 0. 250.000. Barra inversa displaystyle, barra inversa frac, 1, 4, igual a 0,250000. Es un número racional puesto que es periódico a partir del tercer número decimal. 5. 7. Igual a 0. 7142857142857142857. Barra inversa displaystyle, barra inversa frac, 5, 7, igual a 0,71428571428571428557. Es racional y tiene un periodo de longitud 6. 7. 3. Más 1. 2. Igual a 1. 456465591386194. Barra inversa displaystyle, barra inversa frac, barra inversa sqrt, 7, más 1, 2, igual a 1, barra inversa text, 456465591386194 barra inversa dots. Es irracional y su expansión decimal es aperiódica. Los conjuntos de los números racionales e irracionales se designan mediante Q. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, Q. E. I. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, I. Respectivamente. Algebraicos y trascendentes. Otra forma de clasificar los números reales es en algebraicos y trascendentes.
Un número es algebraico si existe un polinomio de coeficientes racionales que lo tiene por raíz y es trascendente en caso contrario. Obviamente, todos los números racionales son algebraicos, si p q barra inversa displaystyle barra inversa frac p q es un número racional, con p entero y q natural, entonces es raíz de la ecuación q x igual a p barra inversa displaystyle qx igual a p. Sin embargo, no todos los números algebraicos son racionales. Ejemplos. El número 7, 3, más 1, 2. Barra inversa displaystyle, barra inversa frac, barra inversa sqrt, 7, más 1, 2. Es algebraico puesto que es una raíz del polinomio 4, x, 3, 6, x, 2, más 3, x, 4. Barra inversa displaystyle 4x, 3, 6x, 2, más 3x4. Un ejemplo de número trascendente es el en 3 igual a 1. 09861228866811. Barra inversa displaystyle barra inversa el en 3 igual a 1, barra inversa text, coma, 09861228866811 barra inversa el dots. El conjunto de los números algebraicos se designa mediante a barra inversa displaystyle barra inversa mat, a computables e irreductibles. Un número real se dice computable si tiene una complejidad de Kolmogorov finita, es decir, si puede escribirse un programa informático de extensión finita que genere los dígitos de dicho número. Si un número real no es computable se dice irreductible. Una definición de número irreductible es: el conjunto de números reales computables se designa por R, C, O, M, P. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, R, guión bajo, barra inversa RM, camp. Obviamente los racionales y los algebraicos son números computables. De hecho se tiene la siguiente inclusión: Q, A, R, C, O, M, P. Barra inversa displaystyle barra inversa mat, Q, barra inversa subset barra inversa mat, A, barra inversa subset barra inversa mat, R, guión bajo, barra inversa RM, camp. Además se tiene que todos estos conjuntos son numeables. Card. Q. Igual a. Card. A. Igual a. Card. R. C. O. M. P. Igual a. 0. Barra inversa displaystyle, barra inversa text, card, barra inversa mat, Q, igual a, barra inversa text, card, barra inversa mat, A, igual a, barra inversa text, card, barra inversa mat, R, guión bajo, barra inversa RM, camp, igual a barra inversa alep guión bajo, 0. Esto implica que el conjunto de todos los números computables es un conjunto de medida nula. Construcciones del conjunto de números reales. Presentación axiomática. Fue propuesto por el matemático alemán David Hilbert. En textos actuales de cálculo y análisis matemático aparecen enunciados equivalentes al de Hilbert. Existen diferentes formas de construir el conjunto de los números reales a partir de axiomas, siendo la caracterización más común, el conocido como método directo que introduce el sistema, donde los elementos de se llaman números reales, y son dos operaciones en, es una relación de orden en. Se presenta una variante axiomática, mediante las siguientes tres propiedades. El axioma del supremo es una variante del principio de Weierstrass,
que dice que toda sucesión de números reales acotada superiormente tiene supremo. Las primeras dos condiciones definen el concepto de campo ordenado, mientras que la tercera propiedad es de naturaleza topológica y es la que diferencia al conjunto de los números reales de todos los demás campos ordenados. Hay que hacer notar que, en principio pueden existir diferentes conjuntos que satisfagan las mismas condiciones y que podrían ser diferentes al conjunto de los números reales, pero un teorema establece que si eso sucediera, ambas estructuras serían esencialmente la misma. En vista de lo anterior podemos hablar del conjunto de los números reales y estableciendo su unicidad se puede usar el símbolo para representarlo. Al enunciar la tercera propiedad en ocasiones se especifica que es completo en el sentido de Dedekind, pues existen otros axiomas que se pueden usar y que, asumiendo las primeras dos condiciones, todos son lógicamente equivalentes. Algunos de estos son: el conjunto K cumple que cualquier sucesión de Cauchy es convergente. El conjunto K cumple que cualquier sucesión acotada tiene una subsucesión convergente. Cualquier sucesión decreciente de intervalos cerrados. Y 1. Y 2. Y 3. Barra inversa display style guión bajo, 1, barra inversa subset x guión bajo, 2, barra inversa subset x guión bajo, 3, barra inversa subset x barra inversa dots. Tiene intersección no vacía. Cada una de las primeras dos propiedades mencionadas al inicio de la sección corresponden a su vez a otra serie de axiomas, de modo que si se hace un desglose, puede caracterizarse el conjunto de los números reales como un conjunto que satisfaga la siguiente lista de axiomas. Si X Y R barra inversa display style X y barra inversa in barra inversa mat R. Entonces X más Y R barra inversa display style X y barra inversa in barra inversa mat R. Si X Y R barra inversa display style X y barra inversa in barra inversa mat R. Entonces X más Y igual a Y más X barra inversa display style X más Y igual a Y más X barra inversa. Si X Y Z R barra inversa display style X y Z barra inversa in barra inversa mat R. Entonces X más Y más Z igual a X más Y más Z barra inversa display style más Z igual a X más barra inversa. Existe 0 R barra inversa display style 0 barra inversa in barra inversa mat R. De manera que X más 0 igual a X barra inversa display style X más 0 igual a X barra inversa. Para todo X R barra inversa display style X barra inversa in barra inversa mat R. Para cada X R barra inversa display style X barra inversa in barra inversa mat R. Existe un elemento X R barra inversa display style X barra inversa in barra inversa mat R. Tal que X más X igual a 0 barra inversa display style guión X más X igual a 0 barra inversa. Si X Y R barra inversa display style X y barra inversa in barra inversa mat R. Entonces X Y R barra inversa display style X y barra inversa in barra inversa mat R. Si X Y R barra inversa display style X y barra inversa in barra inversa mat R. Entonces X
igual a y x barra inversa display style x o y igual a x barra inversa. Si x y z r barra inversa display style x y z barra inversa in barra inversa mat r. Entonces x y z igual a x y z barra inversa display style z igual a x barra inversa. Existe 1 r barra inversa display style 1 barra inversa in barra inversa mat r 1 no igual 0 barra inversa display style, de manera que x 1 igual a 1 x igual a x barra inversa display style x barra inversa dot 1 igual a 1 barra inversa dot x igual a x barra inversa para cualquier x r barra inversa display style x barra inversa in barra inversa mat r para cada x no igual 0 x r barra inversa display style x barra inversa nec 0 x barra inversa in barra inversa mat r. Existe un elemento x 1 r barra inversa display style x menos 1 barra inversa in barra inversa mat r tal que x 1 x igual a 1 barra inversa display style x menos 1 x igual a 1 barra inversa. Si x y z r barra inversa display style x y z barra inversa in barra inversa mat r. Entonces x y más z igual a x y más x z barra inversa display style x igual a x y más x z barra inversa. Si x y r barra inversa display style x y barra inversa in barra inversa mat r. Entonces se cumple solo una de estas. X y barra inversa display style x y barra inversa y x barra inversa display style y x barra inversa x igual a y barra inversa display style x igual a y barra inversa. Si x y z r barra inversa display style x y z barra inversa in barra inversa mat r x y barra inversa display style x y barra inversa y z barra inversa display style y z barra inversa. Entonces x z barra inversa display style x z barra inversa. Si x y z r barra inversa display style x y z barra inversa in barra inversa mat r y x y barra inversa display style x y barra inversa. Entonces x más z y más z barra inversa display style x y z barra inversa. Si x y z r barra inversa display style x y z barra inversa in barra inversa mat r x y barra inversa display style x y barra inversa y 0 z barra inversa display style 0 z barra inversa. Entonces x z y z barra inversa display style x z y y barra inversa.
Sí. R. Barra inversa display style barra inversa subset barra inversa mat, R. Es un conjunto no vacío acotado superiormente en R. Barra inversa display style barra inversa mat, R. Entonces. Barra inversa display style barra inversa. Tiene supremo en R. Barra inversa display style barra inversa mat, R. Los axiomas del 1 al 15 corresponden a la estructura más general de cuerpo ordenado. El último axioma es el que distingue R. Barra inversa display style barra inversa mat, R. De otros cuerpos ordenados como Q. Barra inversa display style barra inversa mat, Q. Debe señalarse que los axiomas 1 a 15 no constituyen una teoría categórica, ya que puede demostrarse que admiten al menos un modelo no estándar diferente de los números reales, que es precisamente el modelo en el que se basa la construcción de los números hiperreales. Construcción por números decimales. Consideramos los números decimales como los conocemos intuitivamente. Sabemos que igual a 3. 14159265358979323846226. Barra inversa display style barra inversa pi igual a 31415965358979323846226 barra inversa DAX. Es decir, el número se expresa como el número entero 3 y una secuencia infinita de dígitos 1, 4, 1, 5, 9, 2, etc. Un número decimal se expresa entonces como x d 1 d 2 d 3 d 4. Barra inversa display style x de guión bajo 1 de guión bajo 2 de guión bajo 3 de guión bajo 4 barra inversa DAX, donde x barra inversa display style x es un número entero y cada d y barra inversa display style de guión bajo y es un elemento del conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Barra inversa display style barra inversa 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 barra inversa. Además, consideramos que no existen las colas de 9. Al conjunto de todos los números decimales donde x barra inversa display style x es un número entero positivo se le denota por r más barra inversa display style barra inversa mat, R, y se le llama el conjunto de los números reales positivos. Al conjunto de todos los números decimales donde x barra inversa display style x es un número entero negativo se le denota por R barra inversa display style barra inversa mat, R, y se le llama el conjunto de los números reales negativos. Al número decimal 0. 0,0000. Barra inversa display style 0,00000 barra inversa DAX. Se le llama 0. Al conjunto R más R 0. 0,0000. Barra inversa display style barra inversa mat, R, y, barra inversa cap barra inversa mat, R, barra inversa cap barra inversa, 0,00000 barra inversa DAX barra inversa. Se le denota por R. Barra inversa display style barra inversa mat, R. Y se le llama conjunto de números reales. Se define la relación de orden total de los números decimales como 0. X. Barra inversa display style 0x barra inversa. Para todo. X. R. Barra inversa display style x barra inversa in barra inversa mat, R.
X. Y. Barra inversa display style X y barra inversa. Siempre que. X. R. Más. Barra inversa display style X barra inversa in barra inversa mat. R. Y. 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 R. Barra inversa display style y barra inversa in barra inversa mat. R. X. 0. Barra inversa display style X0 barra inversa. Para todo. X. R. Más. Barra inversa display style X barra inversa in barra inversa mat. R. Y. Dados dos números reales cualesquiera. X. Igual a. 1. A. 2. A. 3. A. 4. Barra inversa display style X igual a A-1, A-2, A-3, A-4, barra inversa DAX. Y. Igual a. B. 1. B. 2. B. 3. B. 4. Barra inversa display style igual a BB-1, B-2, B-3, B-4, barra inversa DAX. X. Y. Barra inversa display style X y barra inversa. En cualquiera de los casos siguientes. A. B. Barra inversa display style a B barra inversa. A. Igual a. B. Barra inversa display style a igual a B barra inversa. Y además existe. N. Barra inversa display style N barra inversa in barra inversa mat. N. Tal que. A. Y. Igual a. B. Y. Barra inversa display style a guión bajo, y, igual a B guión bajo, y, barra inversa. Para todo. 1. Y. N. Barra inversa display style 1 barra inversa le N. Y. A. N. B. N. Barra inversa display style a guión bajo, N, B guión bajo, N, barra inversa. Construcción por cortaduras de Dedekind. Hay valores que no se pueden expresar como números racionales, tal es el caso de 2. Barra inversa display style, barra inversa sqrt, 2. Sin embargo es claro que se puede aproximar. 2. Barra inversa display style, barra inversa sqrt, 2. Con números racionales tanto como se desee. Podemos entonces partir al conjunto de los números racionales en dos subconjuntos. A. Barra inversa display style A. Y. B. Barra inversa display style B. De manera que en el conjunto A. Barra inversa display style A. Se encuentran todos los números racionales. X. 2. Barra inversa display style X, barra inversa sqrt, 2. Y en B. Barra inversa display style B. Todos los números racionales tales que X. 2. Barra inversa display style X, barra inversa sqrt, 2. Una cortadura de Dedekind es un par ordenado. A. B. Barra inversa display style. ¿Qué hace precisamente esto? Conceptualmente, la cortadura es el espacio que hay entre A. Barra inversa display style A. Y B. Barra inversa display style B. De esta manera es posible definir A. 2. Barra inversa display style, barra inversa sqrt, 2. Como A. B. Barra inversa display style. Tal que A. Igual a X. Q.
X. 2. 2. Barra inversa display style igual a barra inversa, X barra inversa in barra inversa mat, Q, X, 2, 2 barra inversa. Y. B. Igual a. X. Q. X. 2. 2. Barra inversa display style B igual a barra inversa, X barra inversa in barra inversa mat, Q, X, 2, 2 barra inversa. Es posible demostrar que B. Barra inversa display style B. Queda unívocamente definido por A. Barra inversa display style A. De esta manera la cortadura A. B. Barra inversa display style se reduce simplemente a A. Barra inversa display style A. También es demostrable que el conjunto de todas las cortaduras cumple con los axiomas de los números reales, de esta manera. R. Barra inversa display style barra inversa mat, R. Es el conjunto de todas las cortaduras de Dedekind. Esta es la primera construcción formal de los números reales bajo la teoría de conjuntos. Cortaduras en el conjunto R de reales. Construcción por sucesiones de Cauchy. Las sucesiones de Cauchy retoman la idea de aproximar con números racionales un número real. Tómese por ejemplo, la igualdad. N. Igual a 0. 4. 1. N. 2. N. Más 1. Igual a 4. 1. 4. 3. Más 4. 5. 4. 7. Más 4. 9. Igual a barra inversa display style barra inversa sum guión bajo, n igual a 0, barra inversa infti, barra inversa cfrac, 4, n, 2n más 1, igual a, barra inversa frac, 4, 1, guión, barra inversa frac, 4, 3, más, barra inversa frac, 4, 5, guión, barra inversa frac, 4, 7, más, barra inversa frac, 4, 9, guión barra inversa DATS igual a barra inversa pi. Es claro que esta suma opera solo con los números racionales de la forma 4, 1, n, 2, n, más 1. Barra inversa display style, barra inversa cfrac, 4, n, 2 barra inversa n más 1. Sin embargo, el resultado final es el número irracional. Barra inversa display style barra inversa pi barra inversa. Cada vez que se añade un término, la expresión se aproxima más y más a barra inversa display style barra inversa pi barra inversa. Las sucesiones de Cauchy generalizan este concepto para definir a los números reales. Primero se define una sucesión de números racionales como una función f n q barra inversa display style f2 puntos barra inversa mat n barra inversa recta row barra inversa mat q barra inversa, en la que se usa la notación x n igual a f n barra inversa display style x guión bajo n igual a f. Una sucesión de Cauchy es una sucesión de números racionales donde sus elementos cada vez son menos diferentes. Más formalmente, se define una sucesión de Cauchy como una sucesión de números racionales tales que para todo q más barra inversa display style barra inversa epsilon barra inversa in barra inversa mat q y existe un n 0 n barra inversa display style n guión bajo 0 barra inversa in barra inversa mat n tal que para todo m n n 0 barra inversa display style mn barra inversa gec n guión bajo 0
Se cumple. X. M. X. N. Barra inversa display style X _ M, X _ N, barra inversa epsilon barra inversa. De esta manera es posible definir al número real. Barra inversa display style barra inversa pi. Como la sucesión de números racionales. X. Y. Igual a. N. Igual a. 0. Y. 4. 1. N. 2. N. Más. 1. Barra inversa display style X _ y, igual a barra inversa sum _ N igual a 0, y, barra inversa frac, 4, N, 2N más 1. Definición de los números reales mediante sucesiones de Cauchy. Axioma de Arquímedes. Operaciones con números reales. Con números reales pueden realizarse todo tipo de operaciones básicas con diversas excepciones importantes. No existen raíces de orden par de números negativos en números reales. La división entre 0 no está definida. No se puede hallar el logaritmo de un número real negativo, cualquiera sea la base de logaritmos, un número positivo distinto de 1. Estas restricciones tienen repercusiones en otras áreas de las matemáticas como el cálculo. Existen asíntotas verticales en los lugares donde el denominador de una función racional tiende a 0, es decir, en aquellos valores de la variable en los que se presentaría una división entre 0, o no existe gráfica real en aquellos valores de la variable en que resulten. Números negativos para raíces de orden par, por mencionar un ejemplo de construcción de gráficas en geometría analítica. Aproximaciones y errores. El cálculo con números reales suele llevar a resultados de numerosas cifras decimales que son inmanejables, haciéndose necesario optar por aproximaciones que introducen errores. Por ejemplo, el área de un círculo de 5 metros de radio dependerá del valor que tomemos para el número A igual a R 2 barra inversa display style igual a barra inversa pi barra inversa cdot R 2 A igual a 25 barra inversa display style igual a 25 barra inversa pi M2. Así, según redondeemos a las décimas o centésimas. A igual a 3.1 25 igual a 77.5 barra inversa display style igual a 3.1 barra inversa cdot 25 igual a 77.5 M2 A igual a 3 y 14 25 igual a 78.5 barra inversa display style igual a 3.14 barra inversa cdot 25 igual a 78.5 M2. Dos particiones. El conjunto de los reales es la unión disjunta de los racionales y de los irracionales. El conjunto R es la unión de A y T, A, el conjunto de los reales algebraicos, y T, el conjunto de los trascendentes.